Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy, como ya es costumbre desde hace más de 2 meses, lunes 1 p.m., tenemos un espacio para hacer comparativas de todos los automóviles que más se venden en nuestro país y en Latinoamérica. Pero también quiero hacer un poco más variado el contenido. Les traemos hoy un contenido que sé que les puede gustar mucho y es todo lo que tienes que comprar para sincronizar un automóvil, pero a carburador. Este de hoy es un Swift 1.0 que ya muy pronto lo vamos a traer al canal. Es un carro que se compró con muchos defectos y muchas cosas de uso que muy seguramente todos los dueños anteriores que ha tenido no le han prestado la mejor atención. Vamos a hacer video tras video de cómo lo vamos a ir transformando para dejarlo lo más originalmente posible. Así que familia, bienvenidos. Sé que es un contenido que les va a gustar mucho porque generalmente este tipo de mantenimientos, ya sean correctivos o sean reparativos, no se hacen muy a menudo. Así que familia, bienvenidos. Bueno, son varios repuestos que tenemos que comprar para hacerle lo que es el mantenimiento o la reparación al carburador para que consuma menos combustible, para que esté un poco más eficiente. ¿Cómo nos damos cuenta que de pronto si no tenemos el historial, porque generalmente ese tipo de autos es muy difícil que alguien nos salga con facturas, nos salga con kilometrajes, con fechas, como para saber cuándo podemos hacer este tipo de mantenimientos? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para hacerle un mantenimiento a lo que es el carburador o la famosa sincronización? Pierde potencia, muy leve, te vas dando cuenta que no arranca de la mejor manera, al pasar el tiempo ya no enciende, se demora en encender en frío, apagamos el automóvil y el carro queda encendido por unos microsegundos. Ahí nos damos cuenta que el auto ya le falta sincronización, también podemos notar que el consumo de combustible está un poco alto. Si no tenemos de pronto lo que es un historial, este tipo de autos es muy difícil después de 30 años de uso que alguien nos salga con una carpeta de kilometrajes, de uso, como para poder saber hace cuánto fue que le cambiaron las bujías, los cables de alta. Cuando se lo llevé al experto en el tema, me dijo, vamos a comprar varias cosas. Lo primero, el filtro del aire, que es indispensable para lo que es el mantenimiento al carburador. Indispensable también, siempre, por regla general, cambiar aceite, filtro de aire y filtro del aceite, que va aquí generalmente en todos los automóviles. Hay unos que van por acá, otros que van por acá, según el auto que tengas, y el filtro del aceite siempre va por debajo y siempre el mecánico se va a tener que agachar o subirlo en un cárcamo o subirlo en un gato hidráulico. Otros que tuvimos que comprar son los cables de alta. En este caso el Swift 1.0 es 3 cilindros, entonces tenemos 3 cables que van en las bujías y tenemos el que va a la bobina. Recordemos que es un carro a carburador. A partir del año 98 ya desapareció este tipo de mecanismos y empezó a incluir la fuel injection, ya todos los carros ya manejan por computadora, ya no tenemos que estar haciendo este tipo de cosas. O sí lo hacemos, pero ya de una manera un poco diferente, porque ya manejan inyectores y manejan otro sistema un poco más eficiente, que de hecho hoy en día encontrar un carro que sea gastalón de combustible, a excepción del Aveo, es muy difícil. Ya hoy en día todos generan un buen consumo en combustible. Otro repuesto que compramos para hacer todo lo que es este mantenimiento son las bujías. Las bujías es indispensable para la ignición. El carro tiene más potencia cuando se las cambiamos. Las que le quitamos son NGK, las que compramos son Denso. El mecánico me sugirió porque dan un poco más de rendimiento, son más durables e inclusive tienen hasta garantía. Y lo otro, el kit de reparación, en donde van todo lo que son los chicleres, el de alta, el de mínima y lo que son los empaques para poder hacerle un lavado completo al carburador. Así quedará un poco más eficiente, quedará encendiendo en frío de una mejor manera al primer o segundo startazo y al apagarlo ya no se demora tanto. Queda más eficiente, el consumo mejora y es algo que tenemos que tener en cuenta. Quiero que me dejen en la caja de los comentarios cómo les ha ido a ustedes con la sincronización. Ya es un poco difícil encontrar los repuestos. Afortunadamente para este Swift 1.0 se le consigue el de Swift 1.3 o Forza o Cultus, según tu país. En Ecuador se vende mucho, en Chile, en Argentina se vendió mucho por este lado del cono sur. Entonces es un carro todavía que es muy eficiente en cuanto a su carburador. El 1.3 es un poco más gastalón, pero recordemos que ese ya es 4 cilindros, este tenemos 3 cilindros. Es un carro que se le están haciendo varias adecuaciones, estaba un poco consumidor de combustible, no estaba andando de la mejor manera y generalmente este tipo de carros son muy andones entre comillas. No es un volador, no es un Mazda 3, no es un Jetta 1.8 turbo, para que tengamos en cuenta, pero para lo que es un carro tan económico es muy andón. Quiere decir que anda bastante. La primera recupera de una buena manera, en tercera podemos llegar inclusive a los 100 km por hora porque su relación de caja es exquisita. Muy pronto lo vamos a tener en el canal
con todo lo que tiene todavía para ofrecernos. Es un auto que no es para todo el mundo, si te gusta lo que es la mecánica, si te gusta estar en un taller, porque hay que hacerle muchas reformas. Este auto con 30 años de uso, ¿cuántos dueños no pudo haber tenido? Yo aseguro que mínimo este auto ha tenido 20 dueños. Eso que único dueño, eso yo no lo creo. Mínimo ha tenido por ahí entre unos 15 y 20 dueños. Cada uno lo ha dejado malograr hasta llegar a un punto de que es muy difícil restaurarlo. Pero aquí estamos. Ya arrancamos con lo que es la suspensión. Muy pronto vamos a tener también un video del cambio de los amortiguadores, de las tijeras. Eso lo vamos a dejar para otro lunes de comparativas, pero queremos hacer un poco algo variado. Ya le hicimos lo que es la sincronización, y si vamos un poquito más allá, podemos hacer lo que es la calibración de válvulas. Tenemos que destapar acá la parte alta del motor, tenemos que comprar también lo que es el empaque, y un experto nos hará lo que es la calibración de válvulas para que nuestro carro quede consumiendo mucho menos combustible y quede un poco más potente y quede mejor encendido en frío. También lo que es la tapa del distribuidor también se puede cambiar si quieres. En fin, son muchísimas cosas que conllevan, y puedes tener ya un historial para que cuando lo quieras vender, la próxima persona que lo tenga ya sepa qué tiene que hacerle, al igual que la correa de distribución y muchísimos más mantenimientos, ya sean preventivos y correctivos. Así que, familia, es algo diferente que quería hacer. Suscríbete si no lo has hecho, me ayudarías mucho. Comparte este video a personas que, si conoces, por lo general no le hacen los mantenimientos que se debe hacer, ya sea esto es un carro ya muy entrado en años o ya sea un carro mucho más nuevo, porque también se le debe hacer cada 20.000 o 30.000 kilómetros según el fabricante. Muy importante estar leyendo lo que es el manual del fabricante. Cuando vayas a comprar, intenta leer el manual para que sepas cuándo hacerle este tipo de mantenimiento también. Sincronización con lavada de inyectores, también se cambian las bujías, los cables de alta, en fin, se hace todo hasta calibración de válvulas. Familia, suscríbete si no lo has hecho, me ayudarías mucho, y comparte este video. Nos vemos los viernes a la 1 con un análisis de otro vehículo, y los lunes a la 1 en con cuál me quedo, o ya sea con este tipo de mecánica básica, porque este auto tiene mucho por hacerle. Es un auto que sus dueños anteriores no le han prestado el mantenimiento que se merece, lo han dejado avanzar en todo lo que es su mecánica. Ya se le cambió el tren delantero para un próximo video, se le va a restaurar su pintura para un próximo video, su interior para un próximo video. Antes un producto de estos dura muchísimo tiempo. A ver si un celular o un televisor nos dura 30 años. Familia, hasta un próximo video. Chao.